Hola, hola, hola. Hoy te traigo el primer episodio de una trilogía que he preparado. En 2020 escribí un artículo después de hacer un pequeño curso de Google Actívate sobre el aprendizaje automático. Es decir, que un programa vaya mejorando conforme le vamos introduciendo datos. Cuando hice este curso aún no se hablaba ni se escribía tanto sobre aprendizaje automático ni inteligencia artificial. El curso estaba enfocado en marketing y escribí el artículo intentando averiguar, enfocar si el aprendizaje automático también se estaba usando en nuestro sector, en la traducción. Hoy te lo traigo porque me parece que es muy buena antesala a una serie sobre inteligencia artificial que estoy cocinando. De momento, empecemos por aquí. Si te digo aprendizaje automático y traducción, ¿qué te viene a la mente? ¿Puede que traducción automática? Bien, ese será el tema de este primer episodio. Hay mucho que contar, así que, sin más dilaciones, ¿empezamos? Traducción automática. ¿Cómo la definimos? Es o bien la herramienta o bien la propia traducción que realiza íntegramente un programa, como su nombre indica, de forma automática, con tan solo pulsar un botón. El traductor automático más utilizado sigue siendo el de Google, pero el de la gran G, como bien sabrás, no es el único que existe. Diría que a día de hoy es más una funcionalidad que traen muchas otras herramientas. Ahora, piensa qué datos estás introduciendo. Esa información se almacenará y el propio programa lo utilizará para mejorar. Recuerda, aprendizaje automático. Y puede aparecer en futuras traducciones o usarse para conformar un perfil de usuario, es decir, sesgos. Recuerda lo que comenta el dilema de las redes sociales de Netflix. Y si no has visto este documental, te lo recomiendo. Si no compras ningún producto, el producto eres tú. O tus datos, o los de tu empresa, o los que escribes, o a los que das acceso porque si no aceptas la política general no te deja utilizar la aplicación. Aunque a día de hoy pagar por un software tampoco te garantiza una mayor privacidad de datos. No nos engañemos. En el mundo profesional, la traducción automática se utiliza y se revisa, pero a esta revisión se le llama posedición, te sonará seguro. Es un término que surgió para no dotar a esta revisión justamente de la categoría que tiene la revisión. ¿Por qué? Porque se supone que la posedición se hace de forma distinta. ¿Y cómo se hace una posedición? ¿Cómo se posedita? Puede que muchas compis no lo estudiasen, pero yo hice la carrera en el auge de todo esto. Y cuando una posedita debería hacer los mínimos cambios posibles. Lo que se busca es sacar el máximo número de churros posibles a la hora, de traducciones. Esa es la idea. También se busca retroalimentar el programa para que mejore, para que el aprendizaje automático entre en juego y sea eficaz, o para que los técnicos tengan más claro qué cambios incorporar con más urgencia para mejorar la herramienta. Podemos observar, por tanto, que la traducción automática tiene dos objetivos. Uno, este último que hemos comentado, retroalimentar el programa. Y dos, las empresas buscan estadísticas que puedan insertar en sus presentaciones PowerPoint que les permitan llamar la atención de inversores, prometiendo menores gastos, y de clientes, anunciando una menor carga de trabajo. Claro que bueno, bonito y barato no podía ser. La posedición se paga peor que una revisión o corrección. Una empieza a poseditar creyéndose el discurso de que si traduce más palabras a la hora, si posedita más palabras a la hora, aunque la tarifa sea muy baja, al final va a salir ganando, le va a recompensar. Pero esto depende mucho de los números. Y justamente quienes han hecho los cálculos no estaban pensando en ti, sino en que sea beneficioso para ellos. La agencia ha hecho una inversión de software comprándolo y ha hecho ese gasto justamente pensando que la subcontratación de posediciones le va a salir más barata
que la subcontratación de traducciones y revisiones. Esperan reducir el gasto y a medio plazo haber compensado la inversión y obtenido mayores beneficios. Esta estrategia perjudica sobre todo a la profesional subcontratada. El grosso de nuestro sector, la mayoría somos autónomas. Pero cuando te enfrentas a un encargo de posedición, evidentemente terminas haciendo los mínimos cambios posibles, porque no te pagan para más. No te sale a cuenta demostrar lo buena que eres con las letras o darle más vueltas a ese término que culturalmente no es exactamente así, o a tantos términos en inglés que la herramienta mantiene y ponerte a buscar. La traducción en español es dedicar un tiempo que no te están pagando. Dicho esto, antes te he comentado que simplemente acepta sus condiciones y fíjate en las ofertas, no buscan poseditores, especialistas en posedición, sino personas que ofrezcan este servicio y acepten lo que ellos ponen sobre la mesa. Preocupante, triste, y luego nos dirán que somos nosotras las que ponemos nuestras condiciones. Y bueno, ya hablaremos de esto. Entonces, demonizo y desaconsejo totalmente el uso de la traducción automática, pues aquí va a salir mi vena traductora y te diré, depende del contexto. La traducción automática es muy rápida y para entender a grandes rasgos un texto es muy potente. Aunque a veces pueda dar a entender justo lo contrario de lo que dice el texto, reconozco que acerca la información a todas las personas y eso es importante. Incluso nos viene muy bien a las traductoras, ojo, porque a veces podemos sentirnos que somos para los demás un diccionario con patas. Cuando nos preguntan, ¿y esto qué significa? ¿Cómo dirías tal? ¿Aquí qué pone? Solemos ir con el depende en los labios y la verdad todas las partes pueden acabar bastante frustradas y sentir que han perdido el tiempo. Pues bien, para estas situaciones nada como un diccionario o la traducción automática. Al fin y al cabo, la gente tampoco nos puede llevar en sus bolsillos, pero si tiene un móvil con una cámara y una función de traducción que les puede venir, pues genial, cuando necesitan saber que pone una señal mientras están de viaje. Claro que sí. Nada como aprender el idioma de donde vas a ir, aunque sea de vacaciones, pero ahí tienes una herramienta de consulta más. Ahora, muy pocas veces la traducción automática es sinónimo de calidad. No lo veo para un negocio. Cualquier texto que vaya a publicarse, que pretenda comunicar de manera oficial, que pretenda tener un impacto. Todo esto necesita del corazón humano para funcionar en otra lengua y cultura, como lo hace su original. Eso es lo que consigue la traducción humana. Oye, y si se utiliza la traducción automática, entonces no se es competente, no hay calidad ahí. Depende. La respuesta más profesional, si se quiere usar la traducción automática, sería enfocar el proyecto desde el principio usando un lenguaje controlado en el original. De esa forma, la traducción automática será potente. En el artículo del blog titulado El aprendizaje automático en la traducción, tienes un estudio realizado en la Universidad de Alicante sobre el lenguaje controlado aplicado a la traducción automática de prospectos farmacéuticos. Ahora, ¿esto qué supone? Acotar el ámbito de especialidad, redactar el original con un lenguaje controlado y siguiendo una estructura determinada, y usar la traducción automática como una herramienta para la profesional que va a realizar la tarea. Trabajar así sí es competente. Pero ¿es la tónica habitual? ¿Se puede hacer en todos los proyectos? Otro uso de la traducción automática es por su agilidad y el menor coste que conlleva justamente para el proceso de documentación. En algunos contextos en los que predomina la literalidad, como es el caso de las patentes, la traducción automática resulta muy útil para la fase de documentación. Es decir, cuando la finalidad de la traducción es averiguar el objeto o saber de qué tratan ciertas patentes o a qué tecnología se refieren, para investigar cómo enfocar tu patente, qué hay ya publicado, etc. Pero no es aconsejable para traducir una patente que pretende ser aprobada. Vas viendo las diferencias, ¿verdad? La traducción automática puede utilizarse para mensajes sencillos, cuando la finalidad principal sea comprender un mensaje para el uso interno, personal, como puede ser el caso de la comunicación por correo electrónico entre distintos departamentos de una empresa. Pero, ojo, nunca si esos correos forman parte, por ejemplo, de la documentación en un caso jurídico. El contexto y la finalidad son determinantes para aconsejar o no la traducción automática y la posedición.
obviamente, si es un encargo. Hasta aquí la primera parte de esta serie sobre aprendizaje automático. Para no perderte las siguientes, dale a seguir en Spotify, donde puedes valorar el podcast con 5 estrellas. Suscríbete y dale a la campanita en YouTube y comparte para ayudarme a crecer y a llegar a más gente. Pronto tendrás las siguientes partes. Hasta entonces, nos leemos en los comentarios. ¡Adiós!